¿Qué señales hubo? Mira, yo te pudiera decir que empezamos a detectar que bajaban las ventas, Ujú. que veías o sea, pudiera decirte todo lo que tú quieras. La Sí, realidad de las cosas es que también fue un chiripazo. Y mi ok. principal razón para verlo, o sea, mi principal razón fue que empecé a ver el mercado saturado. Bienvenidos a Empre Amigos, el podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, un espacio donde las pymes encuentran inspiración, estrategia y comunidad para evolucionar de la mano de invitados expertos, líderes y empresarios, conducido por Raúl Sánchez y Miriam Campos. A veces, el acto más valiente en un negocio no es crecer, es cerrar. Ya no es escalar, es detenerse. Todos hablamos sobre perseverar, sobre no rendirse, sobre crecer, pero muy pocas veces hablamos de ese momento donde la perseverancia se vuelve terquedad y sobre cómo enamorarse de un proyecto nos puede llevar a la negación, porque cerrar duele. Y es que duele no solo porque invertimos dinero, sino que invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros sueños. Duele por el miedo al que dirán. Pero también, ¿qué pasaría si detenerse a tiempo es la puerta hacia algo aún más grande? Y justo hoy hablaremos de eso, de cómo saber cuando una etapa terminó, y para hablarnos de este tema, el día de hoy nos acompaña Francisco Javier Aguayo del Castillo. Él es abogado con una sólida trayectoria tanto en el sector legal como en el empresarial. Actualmente es vicepresidente de representaciones en la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde ha liderado iniciativas sectoriales que vinculan el derecho corporativo con el desarrollo empresarial. Además, es socio fundador del despacho Aguayo Aguilar Miranda y Asociados, experto en derecho empresarial, preventivo y litigios en temas civiles, mercantiles y administrativos. Ha liderado diferentes negocios, lo que le ha permitido vivenciar en carne propia los retos legales, financieros y emocionales de cerrar proyectos que dejaron de ser viables. Su experiencia combina la perspectiva jurídica con la del empresario, ofreciendo una visión única sobre cómo saber soltar a tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Raúl, un gusto saludarlos y muy honrado con la invitación. Y aquí estamos listos para platicar y compartir pues algunas cosas, algunas vivencias y creo que nos vamos a divertir. Claro, Javier, es un gran gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, sabemos que eres un abogado con una sólida trayectoria, pero que también te has dedicado a tener ciertos negocios comerciales y que en ellos a lo mejor durante las diferentes etapas que has tenido, pues algunos de ellos fueron más complicados. ¿Podrías platicarnos alguna anécdota que hayas tenido? No, claro que ¿Cómo sí. Mira, empezaste? primero te agradezco lo de abogado con una sólida trayectoria. Más bien, digamos que soy abogado que me apasiona, un abogado apasionado, disfruto lo que hago y ya lo demás, ahí lo dirán los clientes, ¿no? En esa Bien. parte ya Tus no me clientes toca. agregaron lo de la sólida trayectoria. Ah, ok, no, pues te agradezco y agradeceles, por favor, la retro, la verdad, oye, no me lo dicen a mí. No, no, muy bien, y insisto, muchas gracias. Pues mira, como tú lo señalas, pues empezamos hace muchos años con el tema de ser abogado, de pretender ser desde chavo. Yo creo que ahí tuvo que influir algo mi papá. Y por ahí, bueno, pues ya estudiamos, desarrollamos, practicamos y nos fuimos divirtiendo, dando golpes, dando transcasos en un mundo donde cuando yo empecé las canas pesaban mucho y yo afortunadamente no tenía canas. Y ahorita sí, ya cumplo el requisito, canas, arrugas, entonces ya piensan que tengo experiencia Ya, y eso transmite un poco de confianza, pues, ¿no? claro. Con el tema ya del comercio o el negocio, creo que esa fue una pasión reprimida tal vez en algún tiempo. Bueno, siempre estuve vinculado a temas con comerciantes, en temas de centrales de abastos, tanto aquí como en otros estados, y por ahí incursionamos un poco a comercializar plátanos y de manera muy sencilla, pero sí me di cuenta que sí me gustaba el comercio, más no el tema de plátanos ni manzanas porque son perecederos y eran dolores de cabeza y si no vendías las cajas que tenías o la parte, pues te estresabas y Es perdías. un ramo complicado. Un ramo complicado. Entonces por ahí lo dejamos, nos enfocamos en lo que fue el tema ya del despacho y por ahí del 2001, cuando ya tuve la bendición, o no sé si fue bendición de ser papá con mi querida hija, pues me surgió una inquietud por unos temas de salud que empecé a tener por tanto estrés que vivía. Ujú. Yo decía, caray, a ver, si falto, tenía 31 años, digo, si falto, pues, ¿qué va a ser la familia? No hay abogados, la señora no es abogada, mi hija pues Sí. va naciendo. Digo, híjole, no creo que le vaya a dar por ahí.
Entonces fue cuando empezamos con el tema de comercializar. ¿Con qué empezamos? Con tema de bisutería. Así fue como empezó ya la parte ya de comercializador. Empezamos a comercializar bisutería. Muchos me dicen, oye, ¿qué visión tuviste? ¿Qué gran ojo? ¿Qué gran análisis? Y te les comparto por qué. Porque era cuando la plata venía a la baja. Okay. La plata empezó a salir y empezó a entrar la bisutería. Empezó a llegar bisutería económica, bisutería fina, todo el tema. ¿Esto lo traías de fuera de México? Lo compraba primero aquí en México, como que ahí fue cuando descubrí mis dotes de comercializador en alguna zona conocida comercial, y luego ya después empezamos a importar. Correcto. Entonces, pues empezamos con ese tema, y la realidad de las cosas que, contrario a lo que decía le opinaba la gente de ese ojo, de ese análisis y que tuve para detectar que bajaba la plata y subía, la realidad fue como el burro que tocó la flauta, y las cosas como son. Sí. Así fue un chiripazo. Fueron 2 años muy interesantes, muy buenos, incluso podemos decir 2 años que me encandilaron, 2 años que me hicieron creer cosas en cuanto a una capacidad comercial que decía, wow, nadie me tiene que enseñar nada. Esto no es tan difícil. No es tan difícil, con qué facilidad vende, cierras, haces, ya estoy importando, ya estoy trayendo, wow, ¿sí me explico? Pero pues la vida te va acomodando después, ¿no? Ya la bisutería ahí la dejamos. Creo que en ese momento sí tuvimos, o supe escuchar, de irla dejando, y fue cuando ya entramos en el tema de la comercialización de regalos, en específico alcancías de resina, peluches. Teníamos una tienda de venta público general que, de ser tienda de accesorios para dama, pues ya se fue volviendo tienda de regalos. Es decir, cambiaste el giro de la empresa en ese momento. Cambié el giro porque ya se había saturado el mercado. Porque ya se había saturado el mercado, todo mundo, no sé si recordarán, bueno, ustedes son más jóvenes, pero empezaban hasta las señoras a hacer collares, a hacer pulseritas y demás, se saturó. Entonces, de ser tienda de accesorios, ahí vino a cambiar el giro. Ahí creo que tomamos la decisión a tiempo y empezamos con el tema del regalo. Oye, ¿y qué señales tenías en ese momento como para decir, es tiempo de cambiar el giro del negocio? Porque si bien ahí en ese momento no era un cierre todavía, pues sí es un viraje de 180 grados. De 360 grados. No, 360 volvería saliendo. No, pues 180. 180. Lo que hice fue un cambio muy drástico, ¿no? Claro. Le dimos todo el giro. ¿Qué señales hubo? Mira, yo te pudiera decir que empezamos a detectar que bajaban las ventas, que veías o sea, pudiera decirte todo lo que tú quieras. La realidad de las cosas es que también fue un chiripazo. Y mi principal razón para verlo, o sea, mi principal razón fue que empecé a ver el mercado saturado. O sea, es decir, lo que a mí me llamó la atención, yo tenía una estructura de vendedoras, de comercializador, donde yo les daba la mercancía, las apoyaba, se distribuía en mercado hormiga o mercado doñil, con todo el respeto que yo lo compartía, para ayudar, y empecé a ver que ya sean pulseritas, que sean esto, que se lo digo, sabes que ya no. Ese fue el único indicador. O sea, digo, pudiera adornarme y lucir, no, o sea, esa es la señal. Fue una señal de comportamiento más que financiero. Una señal de comportamiento. ¿Algún indicador, un KPI? No hubo ningún KPI, una señal de comportamiento. Bueno, que hablaba de mucha sensibilidad al mercado. Eso creo que sí es importante decirlo. Pues puede ser. No, digo, puede ser, fue un tema de percibir, y empezamos, yo fui a Estados Unidos ya empezábamos a meter un poco de regalo. Fuimos a Estados Unidos con mi señora a ver proveedores, ve unas alcancías y me dice, ¿sabes qué? Creo que esto puede funcionar muy bien en Guadalajara, podemos mover. Primero dije, no, claro que no. Mira, estas muñecas, este tema, esto puede ser. No, mira. Pues yo me enfoqué en las muñecas, me enfoqué en lo que tenía que hacer y le di su paletita, por llamarlo de alguna forma, a mi señor. Pues vamos llevando muestras y va. 3. Para no hacerles el cuento más largo, mis muñecas todavía hace 3 años seguían algunas en bodega, que esa es la realidad, algunos peluches, y las alcancías llegamos de esas pequeñas muestras que nos dieron, llegamos a distribuir a nivel nacional. Wow. En 28 ciudades empecé a importarlas ya directamente de China, consolidaba en San Francisco para poder tener variedad, porque uno de los grandes retos en la industria del regalo es que todos siempre quieren novedades.
Ok, sí. Todos quieren novedades, entonces pues yo no podía traer por partes, ¿verdad? Se tenía que traer contenedores, piezas y hacer una planificación anual Claro. de decir, pues ahorita traigo 200 modelos diferentes, pues voy a soltar en una expo que había del regalo muy famosa que ya tronó, eran en enero y en agosto, pues suelto 20 modelos ahorita, suelto 20 en abril y mayo, suelto los demás en agosto y otra parte en octubre. Entonces yo me tenía que inventariar, en fin, son parte de los No, pero riesgos. es muy interesante. Sí, o sea, me tenía que inventariar y ahí fue cuando le dimos el giro, que empezó a pegar la tienda poco a poco, la que teníamos, íbamos a tener 3 tiendas de venta al público, fueron cambiando. De ver pashminas, sombreros, lentes, collares, accesorios, empezás a ver peluches, alcancías y otro tipo de regalos Unas que nos daban. muñequitas ahí en el stand. Las muñecas yo siempre las acomodé de diferente forma y salieron en barata y hasta así, llévatelo por 30 pesos. Sí. En nombre de tu alcancía, llévate tu muñeca. Llévate tu muñeca, si tuvo que salir, y a la fecha se quedaron 3, 4 ahí cuando decidí De ya. recuerdo. De recuerdo de mi gran decisión, ¿no? que llegué a tener ahí. Entonces fue cuando ya se fueron las tiendas cambiando, tú veías, y fueron tiendas de regalos. Incluso hasta metimos copiadora y papelería. Ok. Pero papelería como venta ya para dar todo el surtido, y fue cuando vino el repunte de las tiendas y vino el repunte de la comercializadora con el tema del regalo, hasta que se decidió cerrar. Cuando deciden la mercancía, porque a veces nos gusta el producto, ¿no? Dices como que va a pegar. Luego, a veces donde le fallamos es en el punto de venta. O sea, ¿cómo lo hicieron para decir, aquí deben de estar las tiendas o las tiendas deben de estar en esta ubicación? Es una buena pregunta. Mira, lamentablemente o afortunadamente, yo siempre me he guiado por lo que creo. O sea, puede ser una virtud o puede ser un defecto. Cuando abrimos las tiendas, una fue aquí en Vallarta, San Jorge, o sea, muy cerca de aquí de donde estamos, pues fue un punto que había nada más una tienda. ¿Se valen comerciales? Sí, claro. Sí, había un gigante que luego se volvió Soriana, una lavandería, que es en la parte de Homero, y una papelería de tiempo, ¿no? Que es lo que había. Y estaban los locales de acá, que no... Esa es la zona muerta. Era la zona muerta, todos llegaban. Entonces, pues yo empecé ahí, sin nada, dije, no, pues hay un Soriana, pues tengo que trabajar el punto. Y sí, levantamos de este lado. Después de 18 años levantamos este lado. Y se le dio valor. El puro análisis, o sea, ¿por qué abrimos de primera ahí? Porque fue local que hallé más o menos cerca de la zona donde me movía, porque había un Soriana, 2 cuadras de Plaza México, pensando que podían ser, no me meto a Plaza México en los regalos de fiestas infantiles, aquí lo puedo comprar, rápido y me estaciono, y había un hospital. Esa fue la razón. La segunda, cuando lo abrimos en Paseos del Sol, fue en Paseos del Sol, donde se abrió. Ahí fue porque mi hermana tenía un proyecto ahí, iba a traspasar el local, vi más o menos la zona, dije, traspásame. Error, no hice análisis, no vi nada, fue como para ayudar, error. Es uno de los primeros errores que empieza uno a cometer. Y la tercera tienda la abrí en Jardines de la Cruz. ¿Cuál que me basó? Sobre Isla Filipinas, en la calle hay mucho local, zona popular, media baja. Aquí gasta, muchos, quien más gasta son esas zonas. Correcto, sí. Sí, es donde más son. Entonces dije, aquí pongo una tienda, era una tienda chiquita, pero cometí un error. Quise hacer una tienda bonita. O sea, quise hacerla como la tenía acá, en Vallarta San Jorge, quise hacer una tienda bonita, desniveles, y que se exhibiera la alcancía y los collares y demás. Se veía cara en la zona. ¿Mande? Se veía cara en la Se zona. veía cara en la zona. Entonces, ahí, pues, no tuve la sensibilidad o el ojo. Yo la quise hacer bonita, algo diferente, con buenos precios, pero ya de verla, la gente no entraba porque pensaban que era más cara. ¿Qué aprendí que debía haber hecho? Pues todo amontonarlo, en orden. Sí. ¿Sí me explico? Ordenado, pero amontonado. Exacto, no vitrinas, no esto, que pudieran llegar, tocar, hacer. Pero bueno, esa duró un año. Duró un año, pero digo, no hubo realmente un análisis, fue más bien a ojo. Okay. ¿Y cómo fue evolucionando el negocio a partir de ahí? ¿Lo cambias, lo modificas a este nuevo giro en donde están las alcancías, los regalos? ¿Y cómo? Ahí es donde viene la historia más divertida, de mucho aprendizaje, y la parte triste, por llamarlo de alguna forma. Cuando pasamos de los collares
a hacer la transición poco a poco, que insisto, se veía en la tienda cómo desaparecían, se iban achicando los espacios de los collares, cómo entraba regalo, cómo entraba. Ahí vinieron dos situaciones. Lo que fue la tienda, venta al público, tuve que quitar las otras dos tiendas porque no pegaron en los puntos por las razones que comenté, sobre todo la de la zona popular. Ajá. Nos quedamos con esta. Aquí el crecimiento de ventas en la tienda, aquí en Vallarta San Jorge, empezó a subir. Pausado y luego impresionante. La venta, digo, impresionante guardando las proporciones a una Claro. tienda de menudeo, Claro. ¿sí? Y vendíamos medio mayoreo. ¿Cuál fue la clave? Pues sacar la bisutería, dejarla más bien alguna parte como regalo, meter el peluche, ¿Cuál fue el concepto? El que si alguien llegaba por un regalo para fiesta infantil, tenía que salir con un regalo. Correcto. Entonces teníamos que tener opciones. Prácticamente fuimos una tienda enfocada para niñas. Nuestro reto fue meter regalos para niños. Okay. Lo hicimos, fue más fácil que el carrito, que el mono, que el juego didáctico. Empezamos a meter juegos didácticos, y logramos el objetivo. La atención, que era básico, eso sí le batallábamos mucho con los turnos vespertinos, sobre todo quien cubría, pero la clave para subir fue que nos involucramos nosotros como familia. Okay. Y empezó a subir. En el mayoreo, lo que era la venta ya, la cadena de distribución, esta era la tienda, le cambiamos el nombre, terminó siendo Moño Rojo, y luego ya la comercializadora de Lidl Scarlett, Okay. que era la que distribuíamos a nivel nacional e importábamos. Ahí fueron mucho aprendizaje. ¿Qué fue lo que pasó? Logramos en 2012 posicionar las alcancías a nivel nacional, 28 ciudades, 29 ciudades, desde Tijuana hasta Mérida, distribuyendo, moviendo, siguiendo la línea que les comentaba de las novedades y todo el tema, pero llegó un momento en el que las alcancías y los peluches que nosotros teníamos ya no eran novedad. Okay. Cumplió su ciclo. 2 años, 3, fue un boom. Yo decía, gracias, me dejaron descansar al despacho, porque el despacho siempre ha sido el que ha patrocinado, financiado mis locuras comerciales. Claro. En auge el negocio, distribuyendo, pero aquí fue uno de los primeros aprendizajes. No di la lectura cuando empezó a bajar. Okay. No entendía bien que las novedades aplicaban. Había que cambiar. Las alcancías ya se habían saturado. ¿En ese momento continuabas con todas tus sucursales o ya habías...? Fui cerrando paulatinamente. A ver, esa parte del cierre de la sucursal, quisiera ahondar un poquito, porque a veces pues es una decisión igual de importante hasta para la viabilidad del negocio, porque cuando tienes una sucursal que te está consumiendo recursos, pues al final te quita margen de maniobra para todo el resto de la cadena. ¿Cómo vas decidiendo hacer estos cierres? Esa es buena pregunta, por presión. Ajá. Por Sí. presión y sugerencias familiar. Familiar, pero de la caja, de lo que le estás metiendo, de Mira, fue así. Mi señora, a los 6 meses de la tienda de Paseos del Sol, me dice, ¿sabes qué onda? Yo creo que hay que cerrarlo ya. 6 meses. Hay que cerrarla porque las ventas no están. Y yo, no, mira, hay que ser lo que decías, hay que persistir, hay que buscarle, hay que ver. Me decía mi contralor, oye Javier, fíjate, ya traemos pérdida de tanto en esta. Ok, minimiza. Ok, no pasa nada, lo vamos a recuperar, lo vamos a ver, lo vamos a amortizar. Se cumple el año y la principal razón por la que cierro no fueron los números, porque yo estaba terco de decir, no, hay que seguir, tenemos que buscarle, es un buen punto, tenemos que explotarlo, tenemos el antecedente. La principal razón por la que decido cerrar esa tienda es porque no tuve quien me la cubriera. Okay. O sea, alguien de confianza, y decido cerrar afortunadamente. Quisiera decirles que fue por un análisis, porque vi los números, no. La realidad, yo estaba terco, que ahí hay una diferencia. Terco es decir, no, lo podemos levantar, lo podemos dar, es un buen punto, son de retos, hay que darle, hay que hacerlo. No vi que se cerró esa primera tienda. Y es que ahí esa parte es muy interesante porque efectivamente, o sea, cómo encontrar este equilibrio entre saber si es que ya me estoy aferrando a decir, no puedo dejar esto morir, o es ese punto en donde ya
empiezas a decir, caray, pues ya tengo que hacer el cambio. ¿Cómo sentiste en ese momento que se te nubló la razón para decir, pues aquí sigo? O sea, al final nos estás haciendo favor de compartir que la decisión pues fue un tema a lo mejor más fortuito. Pero si hubieras tenido quien te la cubriera, a lo mejor hubieras seguido ahí. Así hubiera sido y te lo firmo. ¿Hasta cuándo? Es una gran pregunta. Mira, en ese momento a lo mejor no le hubiera puesto yo un deadline. ¿Sí me explico? Ya ahorita te digo que ya con lo que aprendí en este tiempo y demás, pues hubiera sido al ver los números. ¿Sí me explico? Al ver los números que estabas perdiendo, que no estabas levantando, que los otros negocios estaban soportando y amortizando. Yo lo veía como grupo. Entonces decías, es prematuro decir qué hubiera pasado. Yo lo hubiera seguido. ¿Hasta cuándo? Pues yo digo, al no aguantar la presión de mis señores, decir, ya cierra porque estamos perdiendo. ¿Sí me explico? Que te apaguen la música. Ajá, exacto, pongan la música. Les comparto algo. Uno de los grandes retos que yo he tenido, tanto en lo profesional como en la parte comercial, empresarial y ahora otra vez comercial, en esa situación, fue el esquema con el que yo fui educado. En esa parte. Yo fui educado que hay que poner un objetivo al que quieres llegar, debes encontrar un propósito y debes luchar por él. Y debes ser tenaz, persistente, con tintes de terco. Y me enseñaron, así fue como yo crecí, que tarde o temprano va a llegar el resultado. Correcto. Porque está, ¿no? Esa es la mecánica con lo que yo crecí. Entonces, esa parte yo la tenía muy arraigada. De ahí el por qué a darle a tienda 1, darle a tienda 2, darle a tienda 3, porque sabía que con tenacidad, ¿sí? Y cambiando y moviendo y haciendo ajustes, que ahorita les compartiré, íbamos a llegar. No más que hay un pequeño detalle. En el despacho sí me funciona así. En el negocio no. En el negocio el gran reto que debemos tener emprendedores, comerciantes o empresarios es ver las primeras señales. Las primeras señales de decir, esto no está funcionando, esto no está moviendo, este producto, en mi caso, las alcancías, ya cumplió su ciclo, ya fue, o este no está dando, ahí es en el comercio donde tenemos que tomar las decisiones rápidas. O sea, si yo hubiera tomado la decisión rápido, el dar el volantazo, ya de cambiarle a otro, como lo hice en la primera etapa, si lo hubiera dicho, hubiera decidido cerrar a tiempo, yo me hubiera evitado dolores de cabeza, y me refiero a no perder parte del patrimonio en ese momento. A no perder porque, bueno, te va llevando y uno paga en dólares, ya sabes, pagas en dólares, bien, y luego subió el dólar, que esa es otra historia, ya no lo mueves igual porque ya saturaste el mercado. Entonces, híjole, o sea, ahí es donde para mí el gran reto fue cambiar esa forma interna de crecer. O sea, es decir, funciona para esto, pero para el comercio no. Sí. ¿A qué crees que se deba que a veces cuando se tiene una sucursal medio jala, de repente nos llega esa idea de, ¿y si pongo otra? ¿No? Y luego, ¿y si agarro otra? Y entonces dices, en vez de tener un reto, tienes 3 al mismo tiempo. Pero eso es algo como muy común. ¿Ustedes a qué creen que se deba? A las ganas de crecer, a las ganas de demostrar, mira, ya tengo 2, 3, 4, 15 sucursales, ni que fuéramos cadena, o sea, ¿a qué creen que se deba? En lo personal, a todas las anteriores. Te lo digo tal cual. A todas las anteriores. Viene la parte primero que dices, si abro una tienda, señal que estoy creciendo. Claro. Si abro 2, wow. Estoy creciendo más. Sí, exacto. Si ya tengo 3, no, bueno, ya soy departamental, ¿va? Sí, o sea, es la parte de decir, viene. Cuídate Sanborn, cuídate, exacto, cuídate todas las grandes cadenas porque ahí voy a pasos agigantados. ¿Estás de acuerdo? Y luego viene también la parte del ego. O sea, el ego en cualquier profesión o en cualquier nos juega malas juzgadas. Raúl lo dijo muy claro. Mira, ya tengo 3 tiendas. Yo soy mejor que tú. Yo puedo más. ¿Sí me explico? O sea, esa es la parte que te llega a mover. O sea, por eso digo que son todas las anteriores. En mi caso lo vi como crecimiento. En mi caso también fue como un ego personal de, mira, voy bien. O sea, voy bien, voy creciendo. Y en algún caso también fue de ayudar, pero es otra historia, ¿no? Pero sí te juegan y son muchas cosas. Y eso es lo que te llega a nublar. Si son las anteriores,
El voy creciendo, el decir, el darte cuenta de que tengo que parar, el de abro sucursales, el qué dirán. O sea, en mi caso a mí el qué dirán, desde hace muchos años lo he trabajado. O sea, realmente no es algo que me afecte, pero es algo real. Porque contigo mismo, en el interior, sí te sientes, sí te pega. El que dirán interno. Yo mismo de mí. Esa, yo mismo de mí, el sentir ahí fue donde me empecé a dar cuenta que tienes que cambiar el concepto con el que yo fui educado. Sí. O sea, el yo haber dado el volantazo a tiempo no era yo haber fracasado, no era haber, al contrario, era ser congruente con lo que había aprendido. No sé si me explique. Claro. Sí. En esa situación. No, por eso son todas las anteriores y es muy divertido el tema. Y fíjate, este tema de las sucursales muchas veces te puede servir para probar si tu problema es el modelo o es la ubicación. Exacto. El problema cuando abres una sucursal es que luego no tienes, si no le va bien, no supiste si lo que te falló fue la elección de la ubicación o el modelo de negocio como tal. Ya. Entonces, a veces abrir varias, lo que te puede ayudar es como a visualizar y decir, oye, pues entonces me va mal, pues el modelo de negocio está mal. Pero si hay una muy exitosa y otra no, pues entonces es la ubicación. Ubicación y mercado. El problema es que luego dices, oye, pero ya le invertí un montón en abrir esta otra y esta está jalando bien. ¿Cómo le hago para que esta llegue al punto de la otra? Y es ahí donde te trabas y en vez de a lo mejor decir, pues ya, o sea, se vio que este punto no funcionó, vámonos de aquí, te enganchas y entonces ya no puedes avanzar y al final esta te está consumiendo los recursos de la otra. Sí. Y te limita el crecimiento. Fíjate que ese tema que comentas es muy interesante porque aquí nos marca una cosa. En mi caso, mi primera y segunda etapa en la parte comercial y luego de comerciante, primero emprendedor, luego comerciante y luego de empresario, a mí lo que me movió fue el me late, el siento, porque yo siempre he crecido, y yo lo he creído, lo que yo he aprendido es decir, se vale soñar, los sueños generan emociones, Claro. las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. No es frase mía, por ahí la leí. El gran reto es saber identificar lo que sientes aquí, no acá. ¿Sí me explico? Porque realmente cuando lo que sientes y te apasiona, te va a salir bien, cuando tienes la apertura y demás. Entonces, en mi caso, lo de las sucursales, ojalá yo lo hubiera hecho con ese análisis. ¿Sí me explico? Y dar lecturas. O sea, yo me basé en lo que sentía. Sí. Confundido un poco acá, en un poco de percepciones, zona popular, se ve locales, yo no hice un análisis más que eso. Si hubiera hecho un verdadero análisis, a ver, vamos probando, tengo que ser una tienda no tan nice, o sea, lamentablemente yo nunca lo hice. Y ese es un consejo que que he estado compartiendo, o sea, si van a abrir, van a arrancar, van a lo que sea, o mover lo que sea en ese tema, sí hagan los mínimos análisis. Sí, los mínimos, ya no hablo de estudios, de mercado, o sea, los mínimos análisis, el modelo de negocio, tenerlo. Yo me acuerdo cuando me ha tocado asesorar a empresas, me dice, oye, hazme el modelo de negocio, ya como despacho. Le digo, ok, te puedo ayudar a la estructura, pero platicamos. No, tú pónmelo, mira, yo vendo esto. A ver, espérame, no. El negocio, para mí, Javier Aguayo, el modelo de negocio debe salir de aquí. En la estructura que nos dan, pero debe salir porque para mí el modelo de negocio es el espíritu de tu negocio. Claro. Es el alma de tu negocio. Entonces, si yo te lo hago y te lo entrego, pues no lo estás sintiendo, no lo estás viviendo. Contrata a alguien que te ayude a armarlo, que te guíe los pasos, la parte, pero verlo enriqueciendo tú. Y entonces sí, si lo visualizas así, pues ya abres una sucursal consciente, abres 2, abres 10, abres 15, abres las que sean necesarias, pero ya puedes hacer el análisis. Tengo buen producto, fue mala zona. Tengo buen modelo, pero como tú dices, no funcionó nada, mi modelo de negocio lo tengo que replantear. Claro. Pero eso lo tienes que hacer tú y lo tienes que vivir tú. ¿Sí me explico? Ahorita decías el tema de abrir la sucursal y pues que nos dé una lectura, también poner una fecha límite. Yo creo que eso es lo importante, sí. De decir, ok, ya hice, tampoco se trata de renunciar a la primera, ¿no? Así de, primer mes, ¿no? Y, pues pudieron faltar cosas, ¿no? Pero sí como darnos un timeline de decir, voy a hacer las cosas que funcionan allá y si acá hago las mismas cosas no funciona y avanza el tiempo, 6 meses, bueno, ya dependiendo del flujo de caja y gastos operativos, 3 meses, 6 meses no pegó,
vámonos, cerrar. Y esa es la parte, o esa es la decisión que a veces uno se hace medio güey, ¿no? Como de, ay, no, igual y sí, Literal ay, con mayúsculas. sí, ay, igual es que fue diciembre, ay, es que Sí, fue sí. mal no sé qué, ay, es que los aranceles, ay, es que otra cosa. Y vas alargando la decisión, Empiezas a racionalizarlo, o sea, empiezas a racionalizar y a decir, es que a poner justificaciones, exacto. Autoengañarte. Autoengañarte. Claro. Sí. Que esa es la parte. Fíjate que eso es fundamental. Habrá negocios o modelos de negocio, proyectos que puedas ponerle un deadline. Ujú. ¿Sí? Hay quien dice, no es mi especialidad, pero dicen que si un negocio de comida decides abrir un puesto, un restaurante, una cafetería, dicen que son 3 meses. Ujú. No lo sé. Son 3 meses el deadline. Hay algunos otros, por ejemplo, yo para mí en el tema del regalo, yo les puedo decir, el ciclo es un año, Ujú. ya que pasaste todas las temporadas. ¿No? Que empiezas con, Ujú. empiezas con el 14 de febrero, sigues con el Día del Niño, el 10 de mayo, graduaciones, luego entrada a clases, lo que vienes y Navidad. Es el ciclo para poder evaluar. Aquí lo importante, como señalas, Miriam, es empezar, tú puedes decir 1 año, 6 meses más, lo puedes poner no al vapor. Lo ideal es que te asesores, Claro. que inviertas en un especialista que te oriente y te guíe. Mínimo le preguntas a alguien que tiene algo similar. Exacto, ¿No? mínimo, Mínimo. tener la humildad de preguntar, Mínimo. no pasa nada con no saber, ¿sí me explico? Correcto. Yo pues digo, hay que tener la humildad de decir, no lo sé. Entonces, tú puedes decir 1 año, pero si al tercer mes empiezo a ver los indicadores, Ujú. empiezo a ver las señales, o al quinto, y ya hice 2, 3 volantazos, porque como dices, no pegó, cierro, que también pasa mucho. Ah, no, si en 1 mes no me hice rico, ya lo cierro. No, espérame, cuando tú ya agotaste lo que tenías que agotar en ese proceso, no tienes que esperarte al año. Ujú. Y comparto, si yo en 2012, lo tengo bien identificado, si yo en 2012 hubiera visto primero la información que me compartía el Contralor, veía lo que ya había cumplido su ciclo, Ujú. la alcancía, y no me aferro a darles giro. Escucho a mi familia, mi esposa, que era mi socio, la escucho, yo hubiera cerrado a tiempo y me hubiera evitado dolores de cabeza. Platícanos un poco de estos dolores En que implicó. ¿Qué implicaron los dolores de cabeza? Mira, en 2012 mi señora me dice, ¿sabes qué? Ya cumplió el ciclo. Le dije, no. Sí, Javier, mira, por esto. No. Yo estaba todavía con mi chip de, mira, todavía podemos hacer cosas diferentes. Y estaba muy claro, o sea, estaba obvio. O sea, en mi tema, por no cerrar, no era un tema de qué van a pensar. No, no me importa y no me ha importado desde hace mucho tiempo lo que puedan pensar. Ujú. No era un tema tampoco de ego externo. No pasa nada. ¿Sí me explico? Era más bien un tema de mis ideas. No, a ver, todavía puedo hacer esto, todavía puedo hacer lo otro. Y me decían, cierra. ¿Qué fue lo que hice? No, mira, yo aquí veo una oportunidad. Tenemos alcancías. Ujú. Vamos armando un proyecto que se llame Tiempo de Ahorrar. Vámoslo fomentando la cultura del ahorro Ujú. en colegios que había relación, vamos abriendo. De hecho, se presentó el proyecto en SEDECO Ok. a través de la Cámara, fue aprobado, era el proyecto de las 12 regiones Ujú. que le llamaban. O sea, pues, a mí se me hace muy interesante que fomentar la cultura del ahorro, Claro. entonces yo ya no vendía alcancías, ¿sí me explico? Sí, sí. Entonces fue hacer una inversión de meter así las O sea, alcancías. seguirle metiendo. A seguirle metiendo, no, y fue una la nota, porque fue a nivel nacional el tema. Fue meter el empaque, la imagen que era fundamental, el empaque primario, que se viera bonito. Mandé a hacer un cuento de colorear, donde venía la historia de Juanito, quería comprarle un regalo a su hermana y se puso a lavar coches y fue todo un tema, o sea, fue una inversión. Wow. Al final de cuentas en SEDECO no se desarrolló. Ajá. Sí me explico, pero para mí fue una satisfacción que le vieran valor no a mis alcancías, sino al concepto Al concepto. de tiempo de ahorrar. Pues empezamos, lo movimos, pues no, ya no hubo la opción. Y ese proceso me llevó todavía 3 años más. Y todavía busqué en expos, invertía y movía. Y yo sentía que no agotaba el puedo hacer algo Claro. para levantarlo. Ujú. Pero era mi cassette, pues. Es decir, sí. es que tengo que buscarle. Y pues las ideas fluyen. Pero cuando ves los números, primero, tu socia, tu compañera, tu esposa, te dice, ya es momento. No escuchas. Primer error. Ujú. No escuchas.
ves los números de la comercializadora y ves que, pues no, van para abajo. Yo había hecho un ejercicio, me acuerdo el tema de dólares, yo lo alcancé a tener a 12 pesos, 13, 14, cuando empezó el tema a subir, yo le decía al contralor, porque yo no podía estar subiendo precios. Sí. Vámonos a 17.50 de costo, vamos a dejar un colchón. Oye, Javier, es alto, tú hazlo así. Digo, tengo ese don, ¿verdad? Sí, sí. Tú hazlo así, te agradezco la retro, pero hazlo así, 17.50, ¿va? Y así partimos de costo para yo amortizar. Me quedé corto. En dólar pasó a los 18, Wow. 19, 20, me quedé corto con la parte. Entonces, si estás viendo los números, o sea, te escuchas primero a tu socio. A mí había algo en mí que me movía, lo bloqueas. No, tengo que ser persistente. Ya era terco. Sí, ya era Sí, Ya sí, no era empieza persistente, a ya era ser capricho. Sí, sí. Digo, ahorita Sí, sí. lo veo. Ujú. En su momento no lo veo, no lo veía. Yo estaba persistiendo, siguiendo con lo que yo creía, con lo que fue educado. Pero interesante cómo un valor positivo que uno tiene se convierte al final en tu propia debilidad. Exacto, O sea, en tu peor enemigo. Y en tu peor enemigo. En claro. tu peor enemigo, porque para mí ya no era, insisto, no era un tema de vanidad, no era un tema, no, es que yo debo luchar, yo debo poner, debo hacer todo lo posible. Pues sí, sí lo hice, me queda la satisfacción que lo hice, pero hay algo que omití. En el comercio no aplica esto. Ujú. O sea, aplica la parte como decía, miren, le buscamos, no me venzo la primera, veo, pero si ya están, yo tenía todos los indicadores. Ujú. Primero el consejo de mi esposa, luego tenía los números, luego veía cómo bajaban ya las ventas, como si me compraban ya 10 cajas de alcancía, por decir algo, me iban comprando 7, 8, hasta eso me dio tiempo para reaccionar. Y no reaccioné. ¿Y en qué, o sea, qué fue cuándo fue el momento donde dijiste, abriste los ojos y te cayó el 20? Aquí espero que mi esposa no lo vea. Sí lo va a ver, yo se lo voy a mandar, señora. Tú se lo vas a mandar. ¿Cuándo fue el momento cuando yo ya empecé a meterle más del despacho? O sea, empecé a subsidiar y donde mi señora ya se empezó, afortunadamente, se empezó a decir, oye Javier, es que mira, o sea, fue más, Ya. con todo el respeto, pero fue más enérgica. Entonces lo primero, sí, lo sí, primero para que que- me fue el detonante, Razón. lo que me fue el detonante fue no quiero broncas en la casa. Eso fue así como el alto en el camino. Ujú. Hacerla, pues es que creo que tiene razón, porque empiezan temas de, pues, sí, soy tu socia, pero no me escuchas, son la parte y de qué sirve, haces lo que tú quieres, ¿sí me explico? Sí. Y sigo en la comercializadora. Entonces, mi primera, así como mi baldazo de agua fría, a ver, esto ya me está generando un problema en casa. Cuando Sí. no debe ser, la regla familiar es lo de la tienda, en la tienda se queda, lo del negocio en la bodega se queda ahí. Aquí en la casa. Cuando ya empezó a invadir mi espacio como humedad, Ujú. fue lo que me hizo sacudir. Pero fíjate qué interesante cómo se empezaron a mezclar también las finanzas, ¿no? Sí, Es claro. decir, cómo empiezas de una bolsa a buscar en otra, porque el negocio Exacto. por sí solo, pues hubiera acabado pues en el tema financiero. Pero al momento es. que empiezas a mezclar todos los entes, es cuando a lo mejor empieza a complicarlo y que llegó hasta el entorno familiar. Sí, es cuando te empieza a caer el 20, Ujú. porque yo lo veía así, pues sí, era la tienda o las tiendas, la comercializadora, el despacho, fíjate la mentalidad equivocada. Sí. O sea, al final de cuentas yo soy el dueño de todo. Ujú. Sí, sí, claro. Bolsa derecha, bolsa izquierda, no pasa nada, es mi dinero. Ujú. Y se produce. Claro. ¿Sí? Te autoengañas Ujú. cuando Aguayo, Aguilar, Miranda y Asociados es una persona moral. Correcto. Gastos, capital, es solo, Ujú. aunque yo esté ahí. ¿Sí me explico? Sí, sí, correcto. La tienda o tiendas es un negocio, cada uno era un negocio Ujú. y debía mover. Y la comercializadora o comercializadoras eran otro. Claro. Yo mentalmente, yo soy lo mismo. Sí, sí. Entonces no percibes. Realmente, digo, lo que me sacudió fue ya donde empezó a invadir el tema familiar. Luego tuve tema con unos contenedores que se atoraron en producto por un tema de mala asesoría Ujú. de un agente logístico que tuve que mover. Fue un tema. Me costó mucho dinero también y donde ya dices empieza, el despacho no da batería, los sueldos es un que los deja de pagar, viene toda la parte, empiezas a dar y empiezas a cerrar. Pues se va una, se va la otra. La comercializadora es así, me quise aferrar con Delivery Descarga hasta el final, hasta que ya cuando tuve que vender una propiedad, Ujú. porque aparte era en dólares, O sea, ese tuve punto- que vender la segunda, tuve que vender la tercera, así. Wow.
para poder empezar a cubrir gastos, temas, situaciones. Luego empieza a crecer la cartera vencida de lo que yo tenía acomodado, que fui dando. Entonces, cuando realmente ahí haces una pausa, las circunstancias, y empiezas a repasar. Y empiezas, esto estuvo bien, esto no, esto sí, y por un momento empezaron, que es lo que más me pegó, fue si hubiera. Si hubiera. Quisiera decirte que los si hubiera no me pegar, no, eso sí me pegó. El tema de lo que pensaran y lo demás, no. Pero los hubiera sí. El duelo post. Pues mira, cierre, ¿cómo estuvo? El duelo estuvo divertido. Mira, primero fue los hubieras. Y me duraron un tiempo, corto. Pero si hubiera, hasta que dije, a ver, espérame, estoy gastando energía por algo que ya fue, por algo que ya se fue. Es reacomodarte. Sí. Ahora tengo que ser congruente. ¿En qué? Cuando yo siempre le he dicho a mis hijos, lo hecho ya está, ya quedó. Ve que puedes aprender y saca lo bueno. Me empezó a caer el 20 que yo con los hubiera no estaba siendo congruente. Entonces vino, aprendes y dices, a ver, ¿qué fue lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué tarugada sí sé? ¿Qué es lo que voy? Y empiezas. Y tomaba nota. Empiezas a mover, a hacer, a tomar y soltar el duelo. Soltar los hubiera fue lo más difícil. Cuando ya pude acomodar, también no lo hice solo. Tenía a mi familia. Claro. Yo siempre he sido de terapias. A mí me encanta todo temas gestales y de crecimiento. Me encanta, pues tuve que abrir espacio para este punto de los hubiera y ver. Ya cuando medio me acomodé en esa parte, decir, sí me equivoqué en esto, la regué en esto, no pasa nada, lo que se viene, conforme fui cerrando, fui pagando, fui liberando, fue liberador. O sea, para mí mi duelo fue en la parte de los hubiera, que era lo que me pegaba si hubiera hecho, porque hubo un momento en el que yo me sentía conmigo mismo fracasado, conmigo mismo. Fue donde empecé a cambiar más fuerte, o sea, fue donde vino realmente la transición de crecimiento en el decir la conclusión que les decía hace rato, ¿no? Hay temas en los que sí debes ser persistente. En el despacho me funcionó porque se movió, se hizo, y jamás hice publicidad del despacho, ni nada, o sea, es persistente. En el negocio yo saqué mi propia conclusión, ¿no? La parte comercial, ahí ahí debes aprender a dar lectura, a dar el voluntazo. O sea, aquí no puedes ser terco. Aquí no puede, porque esa es la palabra para mí. Aquí no puede ser terco. Ver la lectura, que era lo que ustedes nos compartían al principio o a mediados de la conversación, ¿no? Ver los números, indicadores y tomar la decisión. Más que un duelo o sufrirla, fue liberador. Fue liberador, o sea, el ir ya primero, la parte liberadora fue el acomodarme en ese pequeño crecimiento que tuve. Fue como ver así como claridad, como que me quitaron no así las vendas, la neblina, ver el decir, ok, ver con claridad en esto estuvo bien, me equivoqué en esto, aprendí esto, y conforme fui ya, de veras, vendiendo pues, los bienes son para remediar los males, pagando y demás, fue liberador el proceso personal de cierre o parar actividades de la comercializadora. Y precisamente ahí me gustaría preguntar, y aprovechando tu experiencia legal, ¿qué implica cerrar una empresa? ¿Qué implica cerrar una sociedad? Porque hemos escuchado que abrirla no es tan sencillo, pero cerrarla tampoco es mucho más complicado. Entonces, ¿qué nos puedes compartir ahí? Bueno, mira, en cerrar una empresa no es complicado si llevas bien las cosas desde un principio. Tiene dos aspectos, si me permiten compartirlos. Claro, sí. Le voy a llamar un aspecto humano y el aspecto legal. En el aspecto humano, pues implica todo el proceso que hemos platicado, ¿no? Entra, para mí, ese es el trabajo en el que tiene uno que enfocar, el decir, soy terco, soy persistente, el ver las señales, tengo que aprender a escuchar, tengo que asesorarme, tengo que invertir, porque lamentablemente todavía muchos comerciantes, muchos profesionistas y empresarios ven al abogado, al contador, al especialista, por ejemplo, lo que tú manejas lo ven como gasto, no como inversión. Tienen que entender que es una inversión. Entonces, es la parte personal, el llevar, el si me siento del qué dirán, pues trabájalo,
que no tienen que decir, nadie vino a ayudarte, ni tienen por qué criticarte, ¿sí me explico? Pero sobre todo que tú te sientas bien y aprendizaje. Es la parte humana la primera que tienes que trabajar. Pero antes que entres a lo legal, en la parte humana, ¿qué pasa con los colaboradores? Porque, por ejemplo, a mí me tocó algún cierre de sucursal y el tener que hablar con ellos y decirles, oigan, vamos a cerrar, siempre es duro porque sabes que la gente dice, ups, me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo te fue en esa parte? Ese es un tema. Mira, primero fue acomodarme yo, como te decía, es estar preparado para dar. Y ya con los colaboradores que tenía, pues fue con claridad. Ustedes están viendo, ustedes se están dando cuenta, yo los voy a aguantar, no aguantar, yo voy a apoyarlos, tal periodo, ahí se puso un tiempo, 1 mes más, 2 meses más, para que ustedes se acomoden. En lo que yo pueda apoyarles a conseguir abrir puertas, con mucho gusto lo voy a hacer. Porque yo siempre a los colaboradores les decía que me crecieron los enanos. Si contraté a alguien más, pues ya tengo un hijo más. Claro. Yo les decía, yo puedo tener 100 pesos en la cartera, pero su semana o su quincena, su aguinaldo y prestación tiene que estar ahí. Entonces, como yo, más que colaboradores, eran como amigos, entre comillas, amigos del negocio, pues se pudo dar ese proceso para que se reacomodaran. Obviamente, como ellos estaban sensibilizados y por relación, no tuve problema. De aquí abro el puente hacia lo legal. Obviamente, para dejar el soporte, pues te entrego tu finiquito, me firmas y todos los documentos de protección, porque aunque yo estaba seguro de que no iba a pasar nada como pasó, pues tuve que darle el soporte legal en esa parte, ¿no? Ahora, esa es la parte humana. Te insisto, la parte humana, la principal es, primero uno, porque si no estoy yo acomodado y aceptando esa parte, pues no puedo dirigirme a los colaboradores y digo, yo tenía buena relación con ellos, pero ¿qué pasa cuando no tienes una buena relación con el colaborador? En ese proceso, el colaborador va a percibir tu temor, va a percibir tu angustia, va a percibir tus emociones. O pueden incluso hasta malinterpretar. Por supuesto. La situación, ¿no? Por supuesto, o buscan o quieren sacar provecho de la situación. Por eso, y discúlpenme que sea muy reiterativo en eso, para mí es muy importante primero acomodarse uno. El proceso, para mí el principal proceso, o el primer proceso, es con uno mismo. Ya estando bien acomodado, y lo demás puede fluir. Entonces, de ahí, teniendo eso, ya la parte, me brinco a la legal. ¿Cuál es lo de cajón? Pues tu departamento de recursos humanos, pues haces el análisis con tus trabajadores. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus expedientes laborales? ¿Qué incluye tu expediente laboral? Aquí me voy a lo general, pues que tu solicitud, actas administrativas, si las tiene, tus recibos de nómina, pues todo la conducta, tus pagos de seguridad social, IMSS, Infonavit, pues que tengas todo en regla. Si lo vas a tener que despedir porque tuvo faltas administrativas o faltó el reglamento interno, pues debemos saber que de cada situación se debe levantar un acta, que si deja laborar y hacerlo bien. En esto, muchos comerciantes o muchos empresarios cometen el error de yo lo sé hacer, el contador lo sabe hacer. Sí, a ver, lo saben hacer, conocen el formato, pero siempre hay que invertir en un especialista. Digo, abogados, habemos muchísimos, licenciados en Derecho, otro tanto más, pero cada uno tiene una especialidad. Y aquí es cuando en esta parte se te tiene que invertir en un abogado laborista, que les ayude a revisar para que no tengan ningún problema al momento de que los van a liquidar. Correcto. Porque ya cuando uno va a cerrar la empresa, pues es un proceso de liquidación. Es una liquidación con ellos, entonces negociar incluso en algún momento dado, o sea, es que no te puedo pagar ahorita completo, pero no lo sé, ya es un proceso que tiene que ver con un especialista. Y por ejemplo, si dejas de operar con talento, tienes que cerrar tu registro en el IMSS, tienes que cerrar tus registros, o eso, ¿cómo que aplica? Ok, a eso paso. Entonces, ya teniendo esa parte, el mismo especialista, insisto que se debe invertir, ya te irá indicando el camino a empezar a dar de baja a los colaboradores. O sea, empiezas a dar de baja hasta que se queda la pura empresa en el papel, el puro cascarón, ¿no? Y ya ahí requiere ya que el especialista nos guíe y nos acompañe para ya el proceso final de cierre. Pero bueno, me quedo en la parte de recursos humanos. Ese es el análisis que tiene que hacer, ver los expedientes y hacer la planeación de cómo los voy a ir liquidando. Correcto. Y agradeciéndole.
tengo 15, 20 y no tengo la capacidad, si estoy quebrando no tengo la capacidad para liquidar a todos. Claro. Entonces empiezas un proceso, si los puedes acomodar, ya es un proceso que debe ser acompañado. Ya. Luego, viene la parte de crédito y cobranza. Ujú. ¿Cuánto tengo en cartera? ¿Sí me explico? Por Sí, sí. cobrar a 30, a 60, 90, 120 o 180 días. Hay que ver el estado y luego empieza a hacer el análisis. ¿Realmente Ya. cuánto voy a recuperar de aquí? Ujú. Dice, pues nomás tengo la factura y me lo firmó el del almacén. Híjole, si no te pagan voluntariamente, demandar va a ser un tema. Y máxime que a lo mejor los clientes cuando ya dicen va a cerrar, pues ya para qué le pago. No me va a volver a Exacto, vender, no me va a volver a exacto. vender, Suele podría pasar así. Podría pasar. Ujú. Y en esa parte hay que entender y hay que ver que el hecho de que yo emita la factura y me firmen de recibido, el del almacén no obliga a la empresa. Claro. Queridas, ¿sí me explico? Ahí yo también sugiero inviertan en un asesor especialista en materia mercantil. Ujú. Ahí vamos 2 especialistas. Materia mercantil, para que vea realmente cuál va a recuperar, cuáles puedes demandar si es necesario de manera directa, esperemos que no, cuántos puedes negociar por una llamada o cuántos son perdidos y te van a repercutir a un castigo fiscal. De ahí, también en un proceso de cierre, pasamos al área fiscal. Híjole. Contable fiscal, que esa es la más interesante. Ujú. Ya cubrimos todas las demás áreas y me queden 2 ahorita nada más, ¿no? Así general. Sí, sí. Recursos Pero humanos, no es difícil. crédito y cobranza. No es difícil si te acompañas con alguien. Si es un Sí. tema, si es Sí, un sí. tema, pues te acompañas con alguien. La parte fiscal, Mm. ¿cómo estás? Todos decimos que fiscalmente estamos bien. Ujú. Y cuando entra, por ejemplo, nosotros manejamos también temas de auditorías, uno de mis socios, Gustavo Aguilar, maneja el tema, empieza a revisar y dice, tengo pequeños pecaditos. No, pecaditos. No, tienes pecadotes y Ujú. traes de este tema. Entonces, tiene que estar uno bien en ese proceso para poder llegar a la quiebra y la suspensión o baja de tu RFC. Ahí sí es un tema. Platícanos un poco ahorita que comentas de la quiebra. ¿Esta figura es recomendable aplicarla o...? Habría que preguntarle al especialista. Ok. Ajá. Pero sí te General. puedo decir, digo, la quiebra para mí es una especialidad. Ok. Sí la trabajamos nosotros en la oficina, pero no soy yo el especialista. Ujú. Sí te puedo dar un contexto. En la quiebra sí se puede llegar cuando entran las empresas a suspensión de pagos. Ok. Cuando ubicas y haces la lista, pero debes tener primero bien todo lo demás. Correcto. Y sobre todo la parte fiscal, todo lo debes tener bien. Y me explico. Una suspensión de pago, ¿va? Es la antesala. Cuando ya una empresa real Ujú. promueve una suspensión de pagos, pues ya es la antesala de la quiebra. Correcto. Hay quien la suspende por estrategias, esa es otra historia. Ujú. ¿Sí? Vamos siguiendo que la empresa realmente no puede pagar y está en una suspensión de pagos. De ahí pasar a la quiebra hay 2 tipos de quiebra. Quiebra dolosa, Ujú. no voy a entrar a clases de derecho, me voy a lo general, y quiebra culposa. En la dolosa tienes responsabilidad, la culposa pues fueron las circunstancias. Ujú. Pero es un hilo muy delgado, que si no lo haces bien y caes en que fue con dolo o que puede tener otro tipo de repercusiones. Ok. No me meto en más temas, Sí. aquí lo que yo sugiero es que si ven un proceso en la parte legal, se asesoren Ujú. en la parte contable, fiscal, en la parte crédito y cobranza, Ujú. recursos humanos. Que no todos tenemos esos departamentos, Claro. Ujú. pero sí los tenemos en un negocio. Claro. ¿Sí me explico? Sí, de No facto existe. a lo mejor pasa como me pasó en alguna época. Yo era el encargado de intendencia, era la parte comercial, o sea, eres todo, pero al final de cuentas el negocio está estructurado en esas Claro. partes. Ujú. Y ahí de veras yo hago mucho hincapié y sugiero, inviertan, no es un gasto. Ujú. Créanme, se evitarían muchos dolores de cabeza. En la parte legal. O sea, aún en el cierre hay que invertir. En la parte asesorar. legal para que venga bien la situación. Sobre el dar de baja el RFC, y que mencionabas que esto sí es un tema, a mí me ha tocado ver presentaciones de algunos creativos de estrategias fiscales que parte de su garantía es y cuando se terminan las operaciones cerramos la empresa y damos de baja y aquí no pasó nada. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es verdad? ¿Qué implica? Pues mira, es ya cuando ya desapareces del mapa fiscal. Normalmente lo que hacen muchos, digo, ya ese sería un especialista, ¿no? No me quiero Claro, meter en sí. terrenos y decir algo que no sea lo correcto, ¿no? Ujú.
Pero ahí, yo por ejemplo, algunas de las comercializadoras que tengo, yo suspendí actividades. Pienso reactivarlas o por estrategia fiscal es otra situación. Pero para poder suspender sí se puede. No es cancelar, es dejar de funcionar. No quiero meterme en terrenos que no son. O sea, digamos que es ponerlo en pausa. O sea, para poder Pero llegar no está a lo que te cerrada. dijeron, necesito un proceso para ya liquidar la sociedad. Sí se puede liquidar la sociedad. Al liquidar la sociedad es todo un proceso que tienes que llevar de liquidación, y al liquidar la asociación va a trabajo con el SAT, ya para que liquides la sociedad y ya queda sin efecto. Ya no existe la persona moral. Pero es un proceso en el cual no me quiero meter mucho, insisto, no es mi expertise en esa parte, pero sí sugiero que cuando piensen ya en el proceso de liquidar una empresa, ¿verdad? Sí se asesoren de un especialista, pero un especialista real, no el que te diga por 10 pesos, en lapso de 3 meses, ya tienes todo. No, que se los demuestre. O sea, a ver, esto es un consejo que yo lo veo con los clientes. Lo que te diga el abogado, voy a hablar de mi profesión, lo que te diga el abogado, aunque tú no sepas, o ustedes no sepan, te tiene que sonar lógico. Correcto. Tiene que ir con tu sentido común, ¿sí? Porque el derecho es lógico. Hay abogados, me gustó ese ejemplo, que te prometen a mí me han dicho, no, es que fulano en 3 meses lo resuelve. ¿Sabes qué? Dáselo. Si te lo resuelve, dile que yo le ofrezco chamba. O le ofrezco alianza porque yo en 3 meses no lo saco. Si lo hace, lo contrato. Y hasta le doy un buen porcentaje. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Y entramos a la parte de saber escuchar y de saber sentir. Si yo, Miriam, tú eres muy lógica y Raúl igual. Si tú me haces una consulta legal o de contado, lo que sea, yo te empiezo a decir algo, lo primero, Raúl me va a poner la cara, pero es que eso no es lógico. Sí. Y tú vas a decir, oye, es que no es lógico. Ahí es donde tienen que cuestionar. No, es que yo soy el especialista, sí, pero no me suena lógico. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa es la parte de que a los especialistas que contraten, ya ves, materia laboral, en tema mercantil y en tema fiscal, que no porque sea el abogado o el contador, le crean todo, porque si no puede pasar el ejemplo que me dijiste. Ya. No entro en más detalles respecto al... Sí, no. Yo digo porque al final, ahorita tú planteas un escenario donde por circunstancias se tiene que suspender la sociedad, claro. ¿No? Ese es un tema. Pero también hay otras donde dices, oye, ya no quiero estar socio con esa persona, o sea, necesito que eso quede... Me han platicado. No, o sea, esas historias las tenemos, o sea, ya no quiero tener nada, quiero que se dé de baja, quiero que no quede rastro de que eso alguna vez sucedió, o a partir de esa fecha ya no hay Eso nada. Es muy sencillo. Entonces, eso sí ya es dar de baja todo lo demás. A mí, por ejemplo, lo destaco para no generar confusión. A mí ya me pasó en un proyecto me asocié, yo comercializador, ella industrial, terminó cerrando porque yo le decía, me interesa más tu amistad de muchos años, que esto se va a ver afectado porque no estamos en el mismo foco. O sea, ahí yo ya aprendí a darle, o sea, ya empecé a poner en práctica lo que había aprendido. Claro. Yeah. Entonces, yo me quedé con la sociedad. ¿Qué fue lo que se hizo? Un acta de asamblea. Un acta de asamblea, extraordinaria, ordinaria, según el caso como lo tengan, acta de asamblea, y viene la venta de acciones o la cesión de las acciones, ya es un abogado corporativo, la parte de las acciones la cede, aquí fue lo que se hizo, se cedió, mi esposa las tomó, y muchos piensan, ya con el acta, ya estoy bien, no, hay que protocolizarla. Ante notarios, ya la tengo el acta de asamblea, ya la tengo, ya está, hay que cerrar el cierre final. Viene ya ante notario, se protocoliza y ya vas a tener lo que es tu acta constitutiva con el acta, y donde ya no es, ya esa persona que no estaba, que ya no funcionó la relación, ya está fuera y tú te quedas con la empresa. Puede ser a la inversa, ¿sí me explico? O hay quien también dice, no, pues que yo te compro tu cascarón o compro tu comercializa, es el mismo proceso. Acta de asamblea, digo, insisto, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, acta de asamblea, requisito, protocolizarlo ante notario para que surte sus efectos y tenga toda la validez. Esa es mi recomendación. No, pues muy interesante porque pues, hay que cuidar todos estos aspectos y al final creo que la moraleja es hay que acudir al especialista. Así es. Y bueno, creo que durante pues, todo este episodio que nos has hecho favor de compartir, pues al final hay un tema aquí de aferrarse, y pienso así en empresas famosas, no sé, Blockbuster, que se aferró al modelo de negocio, Kodak, que se aferró al pasado,
pero al final aferrarte te detiene en seco y no te permite avanzar. Platícanos, para poder cerrar, ¿qué aprendizajes al final tienes de toda esta experiencia de decir, oye, pues a lo mejor me enfrenté, me topé con pared, pero aprendí? Híjole, no, pues mucho aprendizaje, mira, y empiezo, no es en orden, tal vez sí. El primero, el aceptar que con lo que fui educado no aplica para todo. ¿Sí me explico? Ese es el primer punto, ¿no? El decir y tener la humildad y la apertura a cambiar algo que tú tienes arraigado. Ese es el primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, insisto, el segundo aprendizaje es el aprender a escuchar. Escuchar a tu socio, escuchar a tus colaboradores es fundamental porque ellos están en la mecánica, ellos están en el día a día, está la parte operativa, ellos son tus ojos en otras cosas que a lo mejor uno ve de acá arriba, ¿no? El aprender a escuchar. Ya una vez después de aprender a escuchar, el aceptar. El aceptar que no es fracaso. ¿Sí me explico? Ya cuando aceptas que no es fracaso, el aceptar que no eres menos, que al contrario, el aceptar te hace más grande contigo mismo, tener esa humildad, ¿no? El sí, definitivamente hay que asesorarse, mínimo preguntar, como tú lo decías hace rato, mínimo preguntar, no hay que ver como gasto, ese es un gran reto para cada uno, o sea, el contratar un profesionista, el invertir una situación, o sea, no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque vas a ir ya acompañado, pero que sea un profesionista con el que hagas match, con el que generes empatía y con el que también te ayude a crecer. No nomás que llegue y te diga, lo vas a hacer así, así. No, espérame, ¿por qué? Porque en lugar de ayudarte a ver las cosas, te va a poner un bloqueo. Porque, o sea, no vete a volar, a mí no vas a decir cómo lo voy a hacer si yo soy de un fregón. No sé si me explique. Claro. Entonces, el segundo punto es eso, entender que tienes que invertir, que tienes que escuchar al que sabe y el compartir experiencias de mucho. Por ejemplo, yo en la Cámara de Comercio he aprendido muchísimo. He aprendido de ti, que me ha tocado trabajar muchas cosas, con Raúl, que me tocó trabajar. Aprendes de ver, pero hay que tener la humildad para aprender y también aceptar, no sé, me falta. Ese para mí fue el gran aprendizaje. Y luego, ya cuando tienes todo esto, pues la frialdad de los números. Esa es la mejor radiografía. Si lo llevas bien en tu negocio y lo vas, si ya estás viendo los indicadores, si ya estás viendo KPI, si ya estás viendo todo y no lo ves, pues ya mejor dedícate a otra cosa. ¿Sí me explico? Pero para poder llegar a este punto, para mí, que fue mi vivencia, tienes que llevar un proceso de crecimiento personal, el cual yo la verdad lo agradezco. Ya, insisto, la parte más difícil fue los hubieras. Eso fue lo que me costó trabajo, soltar con los hubieras. Soltando los hubieras pude entender todo lo demás. Y ponerlo en práctica, soy arriesgado, obviamente, pero ya he sido más cauteloso en el tema comercial. Ya involucrando a mi hijo, ya moviendo. Yo les digo que yo en otros proyectos después. Y en otros proyectos después, y otras situaciones, y ya más, yo les digo que yo ahorita soy emprendedor en la parte comercial. Empecé como emprendedor, fui comerciante, llegué a ser empresario, y de regreso estoy como emprendedor. Y ese es un punto que también nos ayuda en la humildad a cualquiera que esté en el comercio. Aceptar la etapa en la que estoy. El ser emprendedor no me hace menos. El ser comerciante tampoco. Y el ser empresario más. O sea, ni uno es más ni menos. Es en dónde estoy ubicado. Si yo acepto eso, automáticamente puedo fluir y crecer. Si yo me autoengaño, soy emprendedor y me jacto como empresario, de entrada ya estoy mal, porque no estoy ubicando mi realidad y automáticamente voy a empezar a forzar o a querer hacer esto. Y si no se da, viene todo lo que comentaba Raúl al principio. Vienen frustraciones, vienen fracasos, y hasta hay quien se deprime. Sí, claro. Hay quien se deprime. Entonces, por eso yo insisto mucho en la parte personal, el empezar a ver y dar, y lo demás fluye. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo así lo veo, eso es lo que aprendí, pues. Y las canas, pues no son gratis. ¿No? Las canas no son de gratis. Pues te agradecemos mucho, Javier. La verdad es que pues una gran generosidad de tu parte, el que nos hayas compartido estas experiencias, porque no es algo que
que luego la gente le gusta compartir. No. Entonces te agradecemos la generosidad de platicarlo con nuestra audiencia. Y siempre les pedimos al final un último consejo, el más importante para ti, que les quieras dejar a nuestros Empreamigos. Bueno, primero agradecerles, Miriam, Raúl, la verdad para mí, lo digo de corazón, es un honor que me hayan permitido, me hayan invitado a este importante espacio de Entre Amigos, así me sentí. Digo, esa es la realidad. Pues el último, ¿qué consejo sería final? Yo creo que todo se resume a humildad personal y humildad empresarial, con todo lo que implica. Que es lo que comenté para no ser repetitivo, humildad personal y humildad comercial, empresarial o comercial, y trabajar el ego. Yo considero que trabajar el ego debe ser un aliado, digo, el ego nunca se va a quitar, pero hay que tratar de que el ego sea un motor, no un obstáculo. Les agradezco muchísimo, Raúl. Maravilloso consejo, te agradezco muchísimo. No, al contrario, el agradecido soy yo y un gusto. Javier. Y aquí estamos. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en otro episodio de Empreamigos. Y si hay algo en este espacio, en este podcast que te haya hecho pensar, inspirarte o reflexionar, te invitamos a que lo compartas con algún otro amigo o amiga empresaria. Y no se les olvide dar like a este episodio, no se les olvide seguirnos en nuestras redes, ahí hay mucho más contenido para ustedes y eso también nos ayuda a que se replique a muchos más empresarios y este aprendizaje se multiplique. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Gracias, gracias a ustedes.